Querida familia, bendiciones, saludos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y conmigo también. Ese es mi deseo, amén. Estoy muy feliz por lo que Dios está haciendo en cada uno de los grupos, los pequeños grupos, los iBridge Groups de Washington Spanish SDA Church. Estoy muy feliz porque la bendición de Dios te ha alcanzado y ha alcanzado a tu familia. Y debo decirte lo siguiente, esto no termina o no ha terminado. La bendición de Dios viene en gran manera, multiplicada durante las próximas semanas. Así que te invito a que no te quedes con esa bendición para ti solito o solita. Invita a tus amigos, a tus familiares, a tus vecinos, invita a tus compañeros de trabajo para que también puedan disfrutar de este ambiente tan especial en cada uno de nuestros hogares, en estos 10 centros en los cuales nos estamos reuniendo durante estos días. En el día de ayer comenzamos a hablar un poco acerca de las decisiones. Hablamos de cómo es inevitable tomar decisiones, pero cómo es posible decidir sobre cómo tomo mis decisiones. Ustedes estudiaron con la lección y yo hablé un poquito en el video de cómo Dios está involucrado en las decisiones, cómo Él desea darnos sabiduría, cómo podemos tomar esas decisiones. Compartí con ustedes 5 pasos especiales. Si aún no lo has leído, busca por ahí la lección del día de ayer. De seguro en tu grupo te lo pueden facilitar o conmigo directamente. Y en el día de hoy vamos a continuar hablando un poco acerca de familia, pero un aspecto muy especial que no todos los psicólogos presentan. En mi caso, siendo pastor y psicólogo, pues lo tengo bastante latente, bastante sobre la mesa, sobre el tapete, siempre bien consciente de cómo la vida espiritual, que es de lo que vamos a hablar en el día de hoy, en familia, influye nuestra estabilidad emocional, física y por supuesto también espiritual. Así que hablamos un poquito de eso en el día de hoy. ¿Qué tal si comenzamos con una oración? ¿Me acompañas? Vamos a orar. Padre bueno y santo, a esta hora te doy tantas gracias, Señor, por tu amor inefable, porque tu amor no se cansa, porque nos busca y nos encuentra. Gracias, Señor, porque hemos experimentado tu presencia en estos grupos pequeños y porque sabemos que tu bendición será aumentada, irá en aumento día tras día. Ayúdanos a encontrarte una vez más en esta noche, mientras conversamos con nuestros amigos, mientras conversamos con nuestros familiares. Gracias porque podemos contar contigo. En el nombre de Jesús, amén. Cada familia es única y diferente. Y si tienes dudas, solo piensa en la tuya y piensa en la de tu esposa o tu esposo. ¿Podrían haber similitudes? Probablemente sí, si al enamorarte tomaste en cuenta las familias o cómo es tu familia y cómo es la familia de tu esposo o tu esposa. Sin embargo, aunque hayan similitudes, cada familia es diferente, cada familia es única y eso es algo muy especial y muy bonito. Dios en su infinita misericordia nos ha creado de esa manera. Nos ha creado creativos, nos ha creado únicos, nos ha creado especiales y con propósito. Cada familia es diferente. Algunas son jocosas, algunas son más serias, algunas son bien finas, otras no tanto. Somos diferentes. Sin embargo, aún dentro de nuestras diferencias y de lo único o lo única que pueda ser nuestra familia, nuestras necesidades básicas, comparadas entre familia y familia, son las mismas. Ciertamente son las mismas. Lo que necesitamos para ser felices, lo que necesitamos para ser exitosos, son elementos iguales para todo el mundo. Y dentro de todo esto que necesitamos y que tenemos en común, hoy hablaré de lo más importante, al menos desde mi punto de vista, y es la vida espiritual. En otras palabras, cómo tener a Jesús como el centro de nuestro hogar, decimos los cristianos. Nuestra vida espiritual. ¿Has pensado tú en cómo está tu vida espiritual? ¿Has pensado tú en cómo está la vida espiritual de tu familia? ¿Cómo atas tu estado espiritual o tu vida espiritual a cómo estás viviendo, a los resultados de tus decisiones en la vida? La vida espiritual. Esta es la consideración de cómo involucramos a Dios en todo lo que hacemos, en todo nuestro diario vivir. Es decir, cómo tus decisiones son impactadas por tu creencia en Dios.
No sé si me está siguiendo. Cuando hablamos de vida espiritual en familia, cuando hablamos de tener a Jesús como el centro de nuestro hogar, de lo que estamos hablando realmente es de cómo todas nuestras decisiones están filtradas a través de nuestra creencia en Dios, a través de nuestros principios, a través de nuestra relación con Dios, entendiendo que el Dios al que servimos es un Dios relacional, un Dios que se relaciona con sus hijos. Y esa relación, esas creencias, esa conexión con Dios habrá de filtrar tus decisiones. De eso hablamos cuando decimos que tenemos que tener a Jesús o debemos tener a Jesús como el centro de nuestra familia y de nuestra vida. Es decir, cuando compras tu carro, consultaste al Señor. Cuando escogiste un trabajo, consultaste al Señor. Si vas a tener hijos, consultaste al Señor. ¿Cómo vas a llevar tu matrimonio? Consultaste al Señor. Y no estoy hablando de algo místico y abstracto, estoy hablando de algo real. Cuando hablo de consultar al Señor, hablo de ir a la Biblia y ver cómo Dios establece que deben ser las cosas. Jesús como centro de nuestro hogar. Estamos hablando de vida espiritual en el día de hoy. Y esta vida espiritual no es algo, como mencioné, algo abstracto y no es tampoco algo opcional. Usted podría decir, no, a mí no me interesa lidiar con algo espiritual o incluir el aspecto espiritual en mi familia. Yo no lo quiero aquí, que se quede fuera. Pero la pregunta es, ¿realmente puedes dejarlo fuera? Es como decir, no, yo no quiero lidiar con emociones en mi casa, así que yo voy a dejar el mundo emocional de mis hijos, lo dejamos fuera. Esposita querida, no más emociones en la casa. Yo, no más emociones. ¿Realmente podemos hacer eso? ¿O no? Piénsalo. No lo podemos hacer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las emociones son parte de nuestra vida. Es como decir, yo voy a vivir, pero no quiero nada físico en mi vida. No tiene sentido. Entonces, ¿por qué pretendemos sacar lo espiritual de nuestra vida cuando nosotros somos seres espirituales también? Así que no es algo opcional, al contrario, es algo necesario. Es algo real, no abstracto, oscuro, de una esquina, de historietas. Es algo muy real. Y es necesario que en nuestra vida espiritual, por supuesto, entendamos que se desprende, de esa vida espiritual se desprende todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que tenemos. Mira a ver si esto del mundo espiritual en la familia es tan latente que lo único que tú y yo podemos predecir de nuestros hijos está relacionado al mundo espiritual, a su espiritualidad. Tú y yo no podemos predecir cómo va a ser el pelito del nene. No podemos predecir si la carita va a ser la carita bonita de mamá, es lo que va a tener el niño, o si la personalidad va a ser la de papá. No podemos predecirlo. Lo que sí podemos predecir es que siendo tú y yo, esposo y esposa, padre y madre, pecadores, lo único que vamos a concebir es un pecador, un pecadorcito, digo yo. Nuestros niños nacen en pecado, nosotros nacimos en pecado. La Biblia dice que fuimos concebidos en pecado. Entonces, ¿por qué les traigo esto? Porque es tan importante que nosotros consideremos el mundo espiritual de nuestros hijos y de nuestra familia. Es tan importante que procuremos que Dios sea el centro de nuestra familia y de nuestra vida y de nuestra casa, como que no podemos resolver, lo único que podemos predecir. Tú y yo no podemos predecir de nuestros hijos cómo serán físicamente, en personalidad, etcétera, o mentalmente, en su inteligencia, pero sí podemos predecir que nacieron con un problema, el problema del pecado, un problema real. Y ese problema con el que ellos nacen y que nosotros podemos predecir, lo único que podemos predecir es lo único que no podemos resolver. Así que es importante que coloquemos a Dios en la ecuación, porque Él es el único que puede resolver el problema. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva es vida eterna en Cristo Jesús. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, nuevamente, ¿cuál es la respuesta a lo que estamos buscando? La respuesta la da Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Un versículo muy conocido por muchas personas. Y dice de la siguiente manera, Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, decía Pablo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo
en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ciertamente este versículo directamente no está hablando de familias. Indirectamente sí, porque la salvación impacta todo lo que nosotros vivimos, incluyendo nuestras relaciones familiares. Pero hay un principio que es aplicable a lo que estamos hablando hoy. La solución para el pecado es tener a Jesús con nosotros, es vivir juntamente con Cristo, como lo menciona Pablo. Así que en el día de hoy yo quiero que tú y yo comencemos a ver cómo nosotros podemos colocar a Jesús dentro de nuestras familias como una opción. No como una opción, como la opción, como la mejor opción, la única opción para nosotros poder ser redimidos, ser restablecidos y para resolver el problema para el cual no podemos o no tenemos solución, el problema del pecado. Jesús quiere ofrecerte vida eterna. Está disponible para todos, dice la Biblia, para todo aquel que en Él cree. Así que es importante creer. Qué bueno que estás aquí, porque en el día de hoy estás demostrando que hay una alternativa en tu corazón, que hay un deseo en tu corazón de buscar al Señor. Ojalá y lo encuentres en el día de hoy. Ahora, con tu grupo van a estar estudiando algunos detalles bíblicos sobre este tópico, incluyendo cómo incluir a Jesús en nuestro hogar. Que lo disfrutes, ojalá y sea bendecido.